Je sais la fin, chercher la fin, dans la nuit, oui. Saludos queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Como siempre agradezco a cada uno de ustedes cada vez que nos escuchan en cualquiera de nuestras plataformas, iVoox, Spotify y también el canal de YouTube de ODE Chile. Una semana más, un episodio nuevo en la cual nos vamos a sumergir en una de las temáticas muy interesantes y también preferidas por todos ustedes, el fenómeno OVNI. Bueno, vamos a estar hablando sobre una situación acontecida en el norte de nuestro continente, y me refiero al OVNI en la ciudad de Pemex. ¿Lo han escuchado anteriormente? Porque era una noche calurosa y tormentosa en el estado mexicano de Tabasco, el 1 de junio de 1973. Esto es la ciudad de Pemex, donde se encuentra la empresa. Algo muy extraño estaba sucediendo. La gente del pueblo podía verlo con sus propios ojos y a la vez también sentían algunos efectos en base a este avistamiento. En una entrevista realizada unos 47 años después, en esa fatídica noche, un testigo ocular de 67 años, conocido solo como Armando, dio su versión a un periódico local, El Heraldo de Tabasco, y la historia fue retomada por muchas otras publicaciones mexicanas, incluida la prensa de la Ciudad de México. En su entrevista, Armando declaraba lo siguiente: la noche que pasó todo, hubo una gran tormenta eléctrica. Yo apenas estaba llegando a la casa cuando se desataron ráfagas de viento acompañado de relámpagos, y la gente se encerró porque era realmente algo aterrador. Los relámpagos eran como de colores raros. Nunca había visto algo así. Mi esposa Marisela estaba muy asustada. Rezaba y encendía velas, pero nada la podía calmar. Llovió cerca de las 20 horas a las 21 horas y no paró hasta el amanecer. Para colmo, hubo un apagón que duró varias horas. A las 10, o en este caso a las 22:30 horas, a Marisela, que no podía dormir, pues se le ocurre asomarse a la ventana y da un grito tremendo. Esto me hizo levantarme, y resulta que entre los relámpagos se veían luces que se movían de un lado hacia el otro, pero esas luces no eran aviones. Eran como bolas de fuego de distintos colores que danzaban entre los mismos relámpagos. Lo más extraño fue que mientras caía la tormenta y se veían estas luces, desde la base aérea militar número 16 de la Armada de México, que esta estaba cerca, se escuchaban sonidos de bombas y también detonaciones. Las explosiones estremecieron la tierra y también los animales se volvieron locos. El corral y los perros se asustaron. Después se dijo que las explosiones era artillería antiaérea que estaba disparando a aquellas luces que estábamos viendo. Lo que voy a decir a continuación puede sonar un poco difícil de creer, pero es la verdad. Al día siguiente, todos los vecinos estaban alarmados porque algunos decían que era un objeto que había caído en los potreros de la ranchería El Limón.
Al principio no entendí qué querían decir con la palabra objeto, pero después lo supe. Un platillo volador, un ovni o como le dicen en la actualidad. Ubicada a 36 millas al este de la capital del estado de Villahermosa, Ciudad Pemex fue construida en 1958 después del descubrimiento de una de las mayores reservas de gas y petróleo de todo el país. La empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos o Pemex, construyó la ciudad para albergar a los trabajadores petroleros y al personal de apoyo después de apropiarse de la mitad del terreno de un rancho gigantesco llamado El Limón. Ciudad Pemex se construyó principalmente sobre un pantano en las orillas orientales de un pequeño lago interior poco profundo llamado Laguna Majada. Cuando se construyó la ciudad por primera vez, miles de personas vinieron de todo México para trabajar en el complejo procesador de gas de la ciudad Pemex, en este caso, en los dos ductos que van desde la ciudad recién construida a la Ciudad de México y a Mérida en Yucatán. Años después de la fundación de la ciudad, el gobierno mexicano construyó la base aérea militar cercana para acomodar a la creciente Fuerza Aérea Mexicana, y aparentemente para proteger uno de los campos petrolíferos y gas más grandes jamás descubiertos en este país. La población de la ciudad de Pemex alcanzó su apogeo en la década de 1960 y ahora unas 5.000 personas viven en esta ciudad empresarial. Los acontecimientos de aquel día de junio de 1973 fueron vividos por miles de personas, pero pocos se atreven a hablar de ello hasta décadas después. A pesar de lo ocurrido, atrajo la breve atención de la prensa de la época. Mucha gente vio el despliegue de luces multicolores de la tormenta y objetos extraños moviéndose entre las nubes. Escucharon grandes estruendos que provenían de la base militar y algunos vecinos asumieron que la Fuerza Aérea Mexicana estaba combatiendo a los objetos aéreos. Los apagones intermitentes a lo largo de la noche provocaron otro nivel de miedo entre los habitantes de la ciudad de Pemex. La tormenta, las luces extrañas y los apagones duraron hasta el amanecer. Por la mañana, después de que pasó la tormenta, hubo rumores en la ciudad de que uno de los misteriosos objetos voladores se había estrellado en un pastizal de vacas en el rancho El Limón. Un grupo de estudiantes universitarios fue al rancho para investigar, y en su camino al lugar, el pequeño grupo de jóvenes se encontró con un hombre llamado Rogelio Ramos, un ocupante ilegal que vivía en una parte remota del rancho, en las cercanías del supuesto lugar del aterrizaje. El señor Ramos afirmó haber visto el ovni despegar del pastizal de las vacas y señaló a los jóvenes estudiantes el área en general. Ramos dijo que vio una hermosa bola de fuego elevarse a aproximadamente 1.000 pies de altura. El objeto se detuvo sobre un barranco y emitió un fuerte zumbido. A posterior, se disparó por el cielo, desapareciendo finalmente. Siguiendo las instrucciones del señor Ramos, los estudiantes universitarios finalmente encontraron el supuesto lugar del aterrizaje. Cuando llegaron al pastizal de las vacas, vieron un área circular quemado sobre la hierba y trozos de madera reducidos a carbón a unos 15 pies de diámetro. Sin embargo, había más en este lugar del aterrizaje. Uno de los estudiantes, Héctor Sastre, dijo a la prensa que había encontrado huellas de criaturas, unas que se aproximaban a las de un pájaro grande. Identificaron 4 tipos diferentes de huellas, 2 de tamaño mediano, con 4 dedos de unos 10 centímetros de largo y 2 más grandes, de entre 20 a 30 centímetros de largo, pero con 3 dedos. El testigo recordó que eran marcas como las patas de una gallina gigante, de unos 20 centímetros de largo, con 3 dedos al frente y un espolón por la parte trasera, y descubrió las huellas como de color amarillento y con una especie de rastro viscoso.
También se reportó la presencia de una baba amarilla y huellas gigantescas de aves en el pueblo. Un artículo periodístico de la época afirmaba que el extraño residuo y las huellas fueron avistados en la calle Sánchez Mármol, cerca de su intersección con la avenida 16 de septiembre. Este lugar, en la parte sur de la ciudad, está cerca del final de la pista principal de la base militar. Algunos afirmaron en este momento que la baba amarillenta se metió en las alcantarillas y se extendió por todo el pueblo, incluso apareciendo detrás de las casas de los lugareños. Hay muchas historias contradictorias sobre lo que sucedió aquel día, incluyendo relatos de testigos oculares sobre las criaturas que supuestamente dejaron las huellas. Algunos dicen que eran grandes seres parecidos a pájaros, de aproximadamente la misma altura que un ser humano, con picos pequeños, de apariencia azulada y con restos romos de plumas, casi como los que uno vería en un pollo desplumado. Curiosamente, esta descripción coincide con lo que la gente ha clasificado como la raza aviar de extraterrestres, encontrada por primera vez en la Francia rural solo 11 años antes del incidente de la ciudad de Pemex. Otros que afirmaron haber visto a las criaturas decían que eran seres verdosos con aspecto de reptiles más que pájaros. Estos testigos creyeron haber visto estos seres con escamas y pies que se parecían más a la de un pollo que la de un reptil. Nuevamente, existe un paralelo en la literatura ovni, una raza extraterrestre llamado los reptilianos, reportada por primera vez en un encuentro de abducción en Nebraska solo 6 años antes del incidente de la ciudad de Pemex. Otra persona que dijo haber visto otra nave aterrizar cerca de la base aérea afirmó haber visto a las criaturas y que tenían una apariencia más parecida a la de los insectos. Esta descripción se aproxima a otra supuesta raza alienígena que se encuentra comúnmente en los informes de los ovnis como insectoides. Estas criaturas supuestamente trabajan en estrecha colaboración con los famosos nefastos grises, los extraterrestres más reconocidos que se encuentran en la tradición de los platillos voladores, seres con cabezas grandes, ojos oscuros en forma almendrada y cuerpos delgados. El primer encuentro alienígena insectoide, supuestamente, ocurrió en Ohio 16 años antes del incidente de la ciudad de Pemex. Dejando de lado las apariencias, algunas personas afirmaron que las criaturas eran simplemente demonios enviados directamente desde el infierno. El puñado de testigos que se atrevieron a hablar sobre los avistamientos de criaturas fueron interrogados por funcionarios militares. Otros testigos oculares se negaron a hablar después de que los rumores de brutales interrogatorios del gobierno se extendieran por la ciudad. Pasaron décadas hasta que muchas personas se presentaron y hablaron sobre lo que sucedió aquel día, y cuando lo hicieron, optaron por permanecer anónimos o fuera de este caso, sin dar sus nombres, y a la vez también fueron muy cuidadosos con lo que dijeron. Casi 52 años, o en este caso sí, 52 años después, investigadores están un tanto desconcertados sobre lo que sucedió aquel 1 de junio de 1973, en esta remota parte del estado mexicano de Tabasco. Los escépticos acérrimos afirman que el gas de los pantanos y los rayos en forma de bolas fueron los culpables de los avistamientos de supuestos ovnis durante la violenta tormenta eléctrica de aquella noche. Todo lo demás puede atribuirse a la histeria colectiva y a las exageraciones con el tiempo. Las afirmaciones de fuegos de artillería desde la base aérea pueden explicarse como simples truenos y los apagones pueden justificarse como subproductos de una tormenta tan intensa. Otros que no son tan escépticos creen que el ejército mexicano, junto con la NASA o alguna otra agencia del gobierno de los Estados Unidos, estaba realizando ciertos experimentos en la base cercana durante la tormenta que atrajeron a los extraterrestres o abrieron portales a otras dimensiones o también universos.
Cuando los experimentos se salen de control, o en este caso se salieron de control, el ejército abrió fuego contra las naves alienígenas y luego pasó días haciendo limpieza, acordonando los posibles lugares de aterrizaje o choques múltiples e intimidando a la ciudad para que guardara silencio. Es posible que nunca podamos saber lo que ocurrió realmente aquel misterioso día de junio en la ciudad de Pemex y a la vez también en sus alrededores. Gran parte del incidente sigue envuelto en un gran misterio. ¿Ustedes qué creen que sucedió aquel día de junio o 1 de junio de 1973 en la ciudad industrial o ciudad empresarial de Pemex? Ya que testigos aluden a haber visto 3 tipologías distintas de supuestos seres, más las luces que estaban ahí dando vueltas o rondeando la tormenta eléctrica y el supuesto fuego de artillería de la base aérea de México, que estaba ahí cercana al pueblo, en la ciudad de Tabasco. Bueno, es un caso que no se ha conocido mucho dentro del mundo de la ufología, y me refiero a la pseudociencia o el estudio de la pseudociencia para poder aclarar ciertos casos. No es tan llamativo como otros sucesos como el de Travis Walton o la batalla de Los Ángeles o el caso de La Joya, etc. Pero también tiene un punto resaltante en base a lo que es la terminología y también la fenomenología de los ovnis, ya que habla de supuesto choque, supuesto aterrizaje, o sea, todo un supuesto, porque solamente son recopilación de testigos que dícese haber visto seres extraños, las pisadas que vieron en el piso y las 3 tipologías. Aviares, reptiloides o reptilianos e insectoides. Pero más allá de eso, yo creo que hay que recabar la información para poder almacenarla y a la vez también compararla con otros casos. Pero de que es increíble, anecdótica y sorprendente, lo es. Y uno como escéptico me atrevo a decir la postulación de esta hipótesis del asunto de la psicosis colectiva en base a una tormenta eléctrica. Pero recuerden que nadie tiene la razón y nadie puede asumir una verdad absoluta. Mantengamos un escepticismo más neutral y dejemos que cada uno de ustedes saque una conclusión en base al relato que acabamos de dar el día de hoy sobre el extraño caso del ovni de la ciudad de Pemex. Esto en México. Con esto nos comenzamos a despedir, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hayan escuchado hablar sobre este caso e invitarlos para que nos encontremos en otra ocasión cuando les diga bienvenidos a un nuevo episodio de Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.